Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio con el AgroTalk de innovación en el cultivo de... Ay, perdón. Vamos pasando. Ya, perdón. Vamos a dar inicio al AgroTalk de la raíz como base de la productividad a cargo del ingeniero Óscar Patiño. Entonces ya le doy la palabra a él para que inicie con la conferencia. De ahí puedes compartir pantalla. Oscar, ya estamos viendo todos la pantalla, puedes iniciar. En el momento, él va a hacer la intervención. Al final vamos a abrir un espacio de preguntas, entonces yo voy a estar súper pendiente del chat para hacérsela saber a él cuando termine, ¿vale? Ok, muy buenos días a todos. Mi nombre es Óscar Patiño. Eh, Trabajo en Campofer como responsable técnico de investigación. Muchas gracias, Viviana, por tu presentación. Muchas gracias también a Expo Agrofuturo por esta reinvención en estos tiempos de pandemia y permitirnos tener contacto con los diferentes involucrados en la cadena de producción agrícola. También quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los agricultores quienes no han parado de producir durante este tiempo y le estamos reconociendo todo ese valor que tiene. Ya entrando en materia, eh, ¿por qué el tema de la raíz? Yo creo que hay que partir de que todo cultivo, independiente del tamaño, de la tecnología con que ese cultivo es un negocio y es como una empresa. Entonces, por lo tanto, debemos tener la mejor rentabilidad de ese cultivo. Y la raíz juega un rol fundamental en, en lograr esa productividad, porque si tenemos un buen desarrollo radicular, estamos garantizando de alguna manera que la planta y la parte aérea se desarrolle correctamente. En 1880, voy a hablarles algo de historia, Charles Darwin habló en su libro El poder del movimiento en las plantas, que las raíces eran el cerebro de las plantas, porque ese concepto en ese momento no tuvo mucha acogida, pero hoy en día, dado al desarrollo de la investigación, se ha detectado que la raíz tiene la capacidad de detectar señales eléctricas, señales químicas y tomar acciones, mandar mensajes, y es allí donde este concepto ha tomado de nuevo vigencia. ¿Cuáles son las funciones de la raíz? Son muy obvias algunas. La primera es que es como anclaje, ya que ella es la interacción con el suelo o con el sustrato, como veíamos anteriormente, y es donde lo que le permite aferrarse a ese suelo para soportar la parte aérea. Hay varios estudios que dicen que el tamaño potencial de la planta está determinado por el tamaño de la raíz. Es decir, que entre mejor desarrollemos la parte radicular, mucho mejor se va a desarrollar nuestra parte aérea. Obviamente una de las funciones es agua, toma de agua y de nutrientes. Otra que no es muy conocida es la producción de hormonas. Para que una hormona se pueda llamar como tal, debe tener varias características. Una de ellas es que se necesitan en muy pequeñas cantidades en la planta, y la segunda es que se produzcan en un lugar diferente al cual es usada. Y es en la raíz donde se produce la citoquina, la cual se desarrolla la planta en su parte aérea. La interacción con microorganismos y en algunos cultivos la raíz son los órganos de reserva de fotoasimilados y son los órganos que tienen valor comercial. Estoy hablando caso yuca,
son estas plantas las donde se acumulan en estos órganos de reserva. Entonces, ¿por qué la productividad, por qué la raíz es clave en la productividad? Primero, veámoslo desde la parte, ¿qué pasa si no se desarrolla adecuadamente? Entonces, ¿qué pasa si la raíz no se puede anclar correctamente, no puede generar toda esa red que forman las raíces normalmente? Cuando la parte aérea crezca, vamos a tener problemas y los cultivos pueden caer, afectando su desarrollo y su producción. Voy a poner el puntero para señalarle mejor. Cuando tenemos problemas, ya sea por metales pesados, por pHs y todo esto, las plantas van a afectar su desarrollo y no van a poder tomar todos los nutrientes y vamos a tener una planta desbalanceada. Y sabemos que una planta con un tejido débil o una herida por la raíz ingresan diversos patógenos que nos pueden afectar la planta. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista nutricional, quiero mostrarles algo. Cuando vemos esta columna de acá, que es la cantidad de nutrientes que existen en la planta promedio, vemos que el 80% de esos nutrientes, como son el carbono, el oxígeno, pueden ser tomados por la parte aérea. Pero cuando miramos desde el punto de vista del tipo de nutrientes, vemos que este 82% de nutrientes es tomado por la raíz. ¿Esto qué quiere decir? Es que la raíz es clave para garantizar la nutrición adecuada de la planta. Por este concepto, el concepto de la ley del mínimo que dice que la raíz, la planta limitará su desarrollo de acuerdo al elemento que esté en menor proporción. En este caso puede ser potasio, puede ser calcio, que si no está en una condición, una concentración adecuada, la planta no se va a desarrollar dentro de los parámetros que esperamos. Viendo la dinámica de cómo se mueven los nutrientes en el suelo, quiero mostrarles esto. El tema, hay 3 vías en las cuales se mueven estos iones en el suelo. La primera es la difusión, que parte de un área mucho más concentrada a una menos concentrada, de tal manera que se va acercando a la raíz. La segunda es el flujo másico, que los elementos entran en la solución del suelo y la raíz, como está tomando agua, se mueven por esta solución. Y la tercera es la intersección radicular. Esta es una de las que más consumo de energía tenemos, porque la raíz debe crecer hasta donde está el elemento, en este caso uno de los mayores elementos que se toman por este medio es el fósforo. La raíz debe crecer hasta donde está el fósforo para que pueda tomarlo. Entonces hay un gasto alto de energía. Es por eso que en muchos de nuestros cultivos nosotros aplicamos fósforo al inicio de la siembra, y no es porque la planta no lo necesite a lo largo del ciclo del cultivo, sino que necesitamos garantizar que esté disponible desde el principio. Entonces, aquí tenemos la mayoría de los elementos y cómo estos son tomados. Entonces, si hablamos del NPK, del nitrógeno, fósforo y potasio, vemos que el nitrógeno entra por flujo de masas, el fósforo puede entrar por intersección radicular o difusión, el potasio puede entrar por difusión o por flujo de masas. Entonces, todos los elementos tienen algún medio en específico para moverse y alguno más hábil que otros. Estas dos columnas de acá, que nos definen transporte activo o transporte pasivo, lo que nos muestra de alguna forma es cuando el elemento ingresa a la raíz, la planta tiene que gastar energía, lo llamamos transporte activo, y si la planta no gasta energía para que estos elementos ingresen por medio de esos canales que ya tiene, no hay gasto de energía y se llama transporte pasivo. Hay un concepto que ha tomado también mucha fuerza y son los 4 requisitos para una fertilización eficiente. Entonces, siempre debemos tener una fuente biodisponible. ¿Qué quiere decir? Que podamos aplicar nutrientes de una manera que estén solubles y que las raíces los puedan tomar. La segunda es la dosis. Yo debo tener en cuenta las cantidades que debo aplicar. Y aquí tengo que tener en cuenta los suelos. Yo qué reservas tengo en mi suelo, y allí es donde juega un papel fundamental los análisis de suelos. El tercer concepto es el tiempo, es
los elementos no toman, las plantas no toman los elementos en la misma tasa, sino que de acuerdo a su estado de desarrollo fisiológico, así mismo va tomando más de uno o de otro, y asimismo nosotros debemos buscar garantizar la nutrición. Y por último, el lugar. Nosotros no debemos ponerlo ni tan cerca ni tan lejos de la planta para que ésta lo pueda tomar con el menor esfuerzo posible. Hasta ahora les he hablado de la raíz como si fuera un órgano independiente que no tiene una interacción, pero todos sabemos que crece, por ejemplo, en un sustrato o en un suelo. ¿Y ese suelo qué características debe tener? Debe no ser estar muy compactado. Entonces aquí es donde debemos evitar el laboreo excesivo, trabajo con alta humedad, eh, la humedad de ese suelo. Entonces, aquí no podemos pecar ni por exceso ni por falta. Entonces, debemos garantizar la capacidad de campo de nuestros cultivos y la aireación para que exista el aire y no solamente se puedan desarrollar organismos aeróbicos, sino que la planta pueda hacer su toma de nutrientes adecuadamente. Algo que quiero agregar es, siempre cuando hablamos de microorganismos, eh, nos relacionamos con plagas y enfermedades. Hoy en día hay una ola que está creciendo a nivel mundial y es el tema de uso de microorganismos para mejorar el desarrollo de nuestras plantas. Y existen diferentes especies, las cuales voy a explicar un poco mejor más adelante. Y todo esto que busca, que las raíces se puedan desarrollar adecuadamente en el campo. Como les decía, los microorganismos, existen diferentes tipos de microorganismos con diferentes objetivos en nuestros cultivos. Uno de los más conocidos es el tricoderma. El tricoderma es un hongo que tiene una capacidad de colonización muy agresiva, superando a los hongos patógenos que lo que hacen es que diezman su población. Otro es las micorrizas, las cuales generan simbiosis con nuestras plantas. De esta manera le permite optimizar la toma de ciertos nutrientes. Hay otras especies como los Azospirillum que producen hormonas vegetales, las plantas los toman y mejoran su desarrollo. Las actinobacterias que producen metabolitos secundarios que aceleran la respuesta ante cualquier condición de ataque de patógenos. Y los bacillus que también funcionan como un control biológico. Estos son algunos de los microorganismos y que, como les digo, ha tenido un gran crecimiento en los últimos años el uso de estos. Otro de los factores que quiero hablarle y que puede estar sometido a la raíz es el desarrollo en condiciones de estrés. Hay dos tipos de estrés, hay estrés abiótico y hay estrés biótico. El estrés biótico es cuando es causado por seres vivos, aquí hablemos de hongos, hablemos de bacterias, y los estrés abióticos es cuando es causado por algo inanimado, hablamos de sexo o exceso de déficit de agua, salinidad, metales pesados, entre otros. Voy a hablarles, voy a hacer énfasis en el estrés abiótico, ya que hoy con todas las condiciones como están cambiando debido al calentamiento global, es muy probable que nuestros cultivos estén sometidos a algún tipo de estrés. Aquí voy a hablarles qué está pasando cuando ocurre una alteración ambiental. Entonces, aquí pongámosle el nombre que ustedes más de un estrés que más los afecte. Puede ser pH ácido, puede ser déficit de agua, altas temperaturas. Cuando hay una alteración ambiental que se sale de los rangos de crecimiento óptimos para la planta, esto tiene un impacto en la planta. Ese impacto de la planta lo va a activar unos mecanismos de defensa y esos mecanismos de defensa van a tener un alto consumo de energía. Y esta energía no es una energía que la planta tenga extra o ahorrada para defenderse. Es una energía que ella tenía destinada para crecer o para producir frutos y la toma de allí para defenderse. Entonces, esto va en contra de los rendimientos, empiezan a disminuir, va a bajar la calidad de nuestras producciones y lo que nosotros percibimos al final es una disminución en nuestra rentabilidad o en nuestra producción por hectárea. Esto es lo que ocurre a nivel de la planta y que nosotros, lo que vimos anteriormente fue la reducción de la producción, la reducción de la calidad.
Pero ¿qué pasa a nivel fisiológico en la planta? La planta reduce la absorción de agua y de nutrientes cuando está sometida a algún tipo de estrés. Se reduce la transpiración porque cierra tomas, enrolla sus hojas. Cuando hablamos, por ejemplo, de un estrés hídrico, se reduce por ende la fotosíntesis, hay una alteración de la respiración y ocurre todo un desbalance hormonal. Yo no lo llamaría tanto un desbalance hormonal, sino que lo llamaría más bien un nuevo balance buscando defenderse de una condición de estrés. Hablemos de un déficit que todos los que hemos estado en campo en algún momento lo hemos vivido cuando hemos tenido un fenómeno del niño, y es el déficit de agua. Se dice que el 70% del agua que se usa a nivel mundial es para uso agrícola y que en los países en vía de desarrollo puede llegar a ser un 95%. Esto es porque tenemos en muchas condiciones menos tecnologías de riego, todo lo que pues, hoy conocemos. Este mapa nos muestra la probabilidad de que existan meses en el año en que no tengamos disponibilidad del agua. Si vemos Colombia, este mapita chiquito que tenemos acá, por los lados de la costa y la Orinoquía, existe la probabilidad de que tengamos meses sin disponibilidad de agua. Y un dato que me pareció muy, pues me sorprendió, es que de las 1.300, los 1.381.000 hectáreas sembradas, el 86% están sembradas bajo secano. Es decir, que estos cultivos tienen una alta probabilidad de sufrir este estrés. ¿Y qué hace la planta cuando está sometida a este estrés? Aquí tenemos dos variedades de arroz. La primera es la IR20. Es una variedad que no es muy susceptible al déficit de agua, y aquí tenemos el tratamiento la planta sometida al estrés. Cuando la planta está sometida al estrés, 32 días después, ella enrolla sus hojas y afecta el desarrollo fisiológico. Entonces, aquí tenemos el desarrollo radicular, es un desarrollo normal. Esta es otra planta, es otra variedad, es la Novotripatis, perdónenme por la pronunciación, pero esta es una variedad que es más resistente al estrés por sequía. Entonces, uno de los métodos de defensa es que genera mayor cantidad de raíz y profundizan más buscando agua más subterránea. Entonces, esto es un método de defensa y lo que hace es que a 32 días la planta tiene un desarrollo normal similar al testigo. Entonces, esto es un mecanismo de defensa. Esto no quiere decir que las producciones vayan a ser iguales comparadas con el testigo. Van a afectarse su producción en sí. Otra condición de estrés a la que podemos estar sometidos, muchas veces por mal manejo de nutrientes o muchas veces por la formación de los suelos, son condiciones salinas o condiciones sódicas, o algunas veces podemos llegar a tener salinosódicas. Se vuelve como un efecto de secante de la planta. La sal se comporta como eh, cuando uno le aplica sal a un caracol, lo que hace es extraer la humedad de la planta, desecándola. Entonces ocurre que se afecta la toma de nutrientes y de agua, afecta la membrana, de lo que hablamos de ese efecto desecante, se afecta la relación nutricional, por ende se afecta el metabolismo y comienza a ocurrir un nuevo balance hormonal de defensa de la planta ante esa condición, se afecta el intercambio gaseoso y se producen las especies reactivas de oxígeno. Cuando yo hablo de especies reactivas de oxígeno, veámoslos como las heces de la célula. Son las heces que se forman en la célula y cuando hay una condición de estrés, no se pueden sacar esas heces de la célula, se empiezan a acumular y afectan la célula hasta matarla. Entonces, un tipo de especie reactiva de oxígeno es el peróxido de hidrógeno que se empieza a acumular en la célula. Afectamos la expansión y el crecimiento y se afecta el crecimiento. Todo esto depende de la intensidad y del tiempo en que esté expuesto el cultivo a una condición salina. Entonces se habla que cuando la pasta de saturación está por encima de 4 decisimis por metro,
estamos hablando de una condición salina que le va a generar estrés a la planta. O cuando tenemos 2.000 equivalentes por 100 gramos de sodio, también ya estamos hablando de una condición que puede afectar el desarrollo de la planta. Aquí tenemos también otro cultivo que nos muestra la condición de desarrollo en estrés salino. Este es el tratamiento control, como podemos ver, un adecuado desarrollo tanto de la parte aérea como de la parte radicular, pero cuando los somos sometidos a la parte, al estrés por salinidad, podemos ver que tanto la raíz como la parte aérea se ve afectada. Y esto lo podemos corroborar con los gráficos de la parte inferior. El gráfico B nos muestra la diferencia en los diferentes tratamientos en cuanto al tratado con no el tratado, en cuanto al peso fresco, y lo mismo en la parte aérea. Entonces, esto al final va a terminar en un resultado de menor crecimiento de mi planta y por lo tanto de menor crecimiento. Hoy en día existe un concepto que es la bioestimulación de las plantas. Se ha utilizado, esta es una industria que ha crecido últimamente a nivel mundial con ventas de millones de dólares a nivel anual y con crecimiento sostenido. Y es una manera económica de ayudarle a la planta a resistir diferentes condiciones de estrés. Entonces, aquí tenemos la energía disponible que tiene la planta. Cuando no hay una condición de estrés, la planta tiene destina gran energía a crecer, a florecer, a producir, pero a medida que comienza a aumentarse una intensidad de algún estrés, de cualquiera que ustedes quieran ponerle, la planta sacrifica su energía para sobrellevar ese estrés. Esto quiere decir que si el estrés es muy fuerte, la energía que le queda disponible para crecer es muy baja. Entonces esto va a afectar el crecimiento de la planta. Esta gráfica de acá me muestra qué pasa cuando aplicamos un bioestimulante. Lo primero que tenemos que decir es que el bioestimulante se debe aplicar antes de que ocurra el estrés, porque si lo aplicáramos después sería como nosotros ir a comprar el airbag después de que nos estrellemos. Entonces, es ver la aplicación de bioestimulantes como una inversión. Cuando aplicamos bioestimulantes, en la línea roja nos muestra más o menos lo que ocurre. Ocurre un efecto priming. El efecto priming lo que quiere mostrar es que activa todos los mecanismos de defensa de la planta previo a que ocurra cualquier estrés. Después puede ocurrir el estrés y la planta responde con mayor intensidad en cuanto a su defensa y mucho más rápido que la planta que no se bioestimuló, la planta azul, la línea azul. Entonces ella responde con menor intensidad y se demora más en responder, afectando su crecimiento, como podemos ver acá. Cuando aplicamos bioestimulantes en la línea roja, cuando ocurre el estrés, el impacto en el desarrollo vegetal es menor. O sea, no ocurre un deterioro de su crecimiento en la cuantía que ocurre cuando lo aplicamos sin bioestimulantes. Dentro de los tipos de bioestimulantes que existen, además de los microorganismos que vimos anteriormente, que también entran dentro de la definición de bioestimulante, existen diferentes compuestos. Uno de ellos es el alginato o ácido algínico, el cual tiene una capacidad complejante, ayuda al desarrollo radicular, y este ácido algínico tiene una cualidad y es que tiene la capacidad de absorber 20 veces su peso en agua. Entonces es muy útil en condiciones de estrés por sequía, por salinidad. Las laminarias que inducen fitoalexinas para defender a la planta, también bioestimula microorganismos benéficos y es una fuente de sacáridos. Fukuidanos también es compleja, nos ayuda a complejar los elementos de tal manera que le permiten ingresar fácilmente a la planta sin que interaccionen con los coloides del suelo. El manitol también es otra sustancia que nos permite superar estrés hídrico y salino porque es un osmorregulador. Tenemos proteínas y aminoácidos, los cuales
cuando los aplicamos, lo que le ayudamos a la planta es ahorrar energía haciendo estos aminoácidos que ella hace, los aportamos y ella ya pasa a formar sus proteínas, sus enzimas para responder más rápido a diferentes condiciones. Clorotaninos, que es un antioxidante, lo que hablábamos ahora, cuando se nos llena la célula de estos especies reactivas de oxígeno, los clorotaninos nos ayudan a expulsarlas de la célula y los lípidos que nos ayudan a dar estructura a la pared celular. En sí, estos son los componentes de los que podemos llamar bioestimulantes, como les digo, unido a los microorganismos que también entran dentro de esta definición. Ahora quiero mostrarles el uso de estos bioestimulantes en la agricultura en Colombia. Este es un cultivo de caña de azúcar, caña orgánica. ActiRoot es un producto certificado para agricultura orgánica y se aplicó una dosis de 4 litros por hectárea. Lastimosamente, la caña generalmente la cortan con 12 meses, pero esta planta, este cultivo no lo cortaron con 10.7 meses. A pesar de eso, tuvimos 18 toneladas de caña más por hectárea y cuando miramos las toneladas de caña por mes, tuvimos 2 toneladas promedio por mes. El tratamiento con ActiRoot versus el testigo. Aquí tenemos imágenes de la planta sin bioestimulación y está la planta con bioestimulación. Como podemos ver, plantas más altas, entrenudos más largos y que le da una altura superior al cultivo. Este fue el seguimiento biométrico que se hizo. Aquí tenemos la población por metro lineal. Cuando iniciamos el ensayo, teníamos menos tallos por metro lineal promedio y a medida que se fue dando el ciclo del cultivo, terminamos con un tallo más promedio por estación. Esto quiere decir que la planta le ayudó a sostener mayor número de tallos para llevarlos a cosecha. Aquí vemos el seguimiento a la altura. Iniciamos con una altura superior en 13 centímetros, pero ese gap o esa diferencia se aumentó con el ciclo del cultivo, llegando a más de 60 centímetros. Lo mismo en el diámetro está en milímetros de los tallos. Fue consistente el mayor diámetro en el tratamiento con ActiRoot, que son las barras verdes, versus el testigo. Este es otro ensayo en el cual quisimos probar en plántulas ActiRoot, otro producto existente en el mercado y el testigo. En todos los tratamientos tenían la fertilización balanceada por medio de una formulación Howland, donde teníamos nitrógeno, fósforo, potasio, o sea, todos tenían los elementos nutricionales, es decir, que la planta no tenía deficiencia de ningún elemento. Pero esto estaba bioestimulada con ActiRoot y esto estaba bioestimulada con el producto 2. Como podemos ver, el largo de las raíces es mucho más alto cuando se bioestimuló. Aquí vemos el seguimiento a la altura. Tenemos una altura superior en 4 centímetros con el testigo, o sea, con la que solo tenía nutrición. La longitud de la raíz fue superior en 5 centímetros. Cuando hablamos del peso, estamos hablando de 8.3 gramos contra 4.7 y 5.7 del producto 2. Y lo mismo el peso de los tallos, fue superior. Esto lo que nos muestra es que cuando tenemos un mejor desarrollo radicular, nos permite que la planta se desarrolle en mejores condiciones. Esto ya es aplicaciones comerciales en el cultivo de piña. Este es el producto ActiRoot del que hemos venido hablando, pero ya se aplicó Rebrote, el cual es una fuente del NPK más hormonas, más extractos orgánicos y Campoferumus, el cual es un producto que nos ayuda a mejorar la conductividad eléctrica de la capacidad de intercambio catiónico, de los suelos para que la planta pueda tomar más fácil los nutrientes, versus el manejo convencional que tenían allí. Cuando vemos el peso de los colinos, tenemos un mayor peso de casi 70 gramos y lo mismo el peso de la raíz. Tenemos un mayor peso de raíces del manejo con nuestros productos versus el manejo convencional.
Aquí tenemos imágenes de algunos colinos que arrancamos para hacerle seguimiento. Como podemos ver, tenemos mayor raíces, mayor vellos, pelos absorbentes, raíces que nos permite tomar mayor cantidad de nutrientes versus el testigo. También lo hemos utilizado en pimentón. Aquí fue solo rebrote y Actiroot, donde podemos ver un mayor desarrollo radicular de las plantas versus el testigo. Y está después de la semana 4 de la aplicación, como podemos ver el testigo, y si ustedes logran identificar, tenemos plantas más frondosas con mayor número de hojas haciendo fotosíntesis. Entonces esto es una reacción en cadena. Mejoramos el desarrollo radicular, la planta se desarrolla mucho más rápido y produce mayor cantidad de hojas para que se pueda desarrollar mucho más rápido. Entonces, de ahí radica la importancia de la bioestimulación en las etapas iniciales, buscando mejorar el desarrollo radicular. Esto era lo que les quería hablar. Muchas gracias por su atención. Aquí tenemos también, perdón, se me estaba olvidando esta diapositiva, tenemos mediciones del diámetro de la base del tallo, donde tenemos mayor diámetro. También el peso de la planta es superior en casi 100 gramos y el peso de la raíz. Ahorita sí, sí ya terminé. Aquí está mi contacto, mi número de celular, mi correo electrónico para cualquier duda que puedan llegar a tener. Perfecto, mil gracias, señor Oscar. Aquí nos están preguntando, te voy a leer una pregunta que nos hicieron. Juan Sebastián Galvis pregunta si el Actiroot tiene compuesto certificado, ¿es un compuesto certificado orgánico o tiene otros certificados? Señor Oscar. ¿Me escuchan allí? Sí, ahora sí. Qué pena se había saltado. Tranquilo. Eh, el ActiRoot es un bioestimulante certificado para agricultura orgánica. Está certificado por CERES y está certificado para mercados de Estados Unidos y Europa. Ok. Aquí nos pregunta Luis Miguel. En el cultivo de caña, ¿cuál fue la variedad? ¿Qué tipo de suelo y las condiciones climáticas donde se realizó la evaluación? Ok, lo que pasa es que como esto es una presentación, toca resumir mucho la información. La variedad era 011940, era caña orgánica, es decir, que solo le pudieron aplicar un compost. Eh, en cuanto al tipo de suelo, teníamos un suelo con condiciones más o menos un 30% de arcilla, eh, eh, pues un suelo como muy habitual en esta área. Eso principalmente. Eh, y tuvimos unas precipitaciones promedio del año pasado, donde pues, la planta no sufrió mucho estrés de lo que pudiéramos pues, preocuparnos. Ok. Bueno, pues por ahora no hay más preguntas. Sin embargo, aquí están pues los datos del señor Oscar. Los voy a enviar también al chat. El nombre y el correo electrónico por si de pronto se animan hacer más preguntas y nada, pues mil gracias pues, por el tiempo, señor Oscar. No sé si quiera decirle algo más a los asistentes. No, muchas gracias por su atención. Yo sé que la hora del almuerzo, por haber sacado ese espacio de tiempo. Y no, cualquier cosa, nosotros estamos ubicados tenemos pues ingenieros agrónomos a lo largo del territorio nacional, entonces podemos atender cualquier requerimiento en cualquier parte del país. Muchas gracias Perfecto. y muchas gracias de nuevo por su atención. No, gracias a ti. Igual, ay, aquí me hicieron una pregunta. ¿Para Sí. flores para flores tienen productos? Sí, claro, nosotros tenemos pues, presencia en el mercado de flores en la sabana de Bogotá con diferentes clientes. Allí tenemos productos pues,
para fertirriego, algunos para bioestimulación y otros que lo estamos utilizando como defensa a través de nutrición, como fuentes de silicio con tamaños de partícula muy pequeños que se garantiza el ingreso a la planta y que le pueda dar ciertas defensas a los tejidos frente al ataque de ciertos patógenos. Estamos en este momento en pruebas de campo en diferentes haciendas y vamos a estar compartiendo los resultados próximamente. Perfecto, perfecto, mil gracias. Igualmente a los asistentes que estuvieron con nosotros. Esta grabación va a quedar cargada en la plataforma de Expo Agrofuturo Digital para que la puedan consultar más adelante. Y nos volvemos a ver a las 2 de la tarde, que ya tenemos la charla por parte de CIAT, que habla del cerebro agrícola en la inteligencia artificial, el caso de éxito en el cultivo de fresa en Japón. Entonces, en un momento para que nos puedan acompañar. Mil gracias por todo y feliz tarde, señor Oscar. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.